Y comenzamos ahora sí el programa con el primer bloque. Vamos a hablar de la política local y para eso hemos convocado a Paula Mantero, quien es concejal de Acción Marplatense. Bueno, agradecerte primero, Paula. ¿Cómo te va? Bienvenido a la Casel. Lucas Pérez te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto. Bueno, el placer de saludarte primero, gracias por el tiempo, y queríamos hablar un poco de lo que está sucediendo en Mar del Plata. Yo te quería preguntar primero, Paula, ¿cómo ves la situación en relación sanitaria? Porque sé que hiciste una crítica al respecto de tal vez esta forma medio gris de no saber qué es lo que está pasando en cuanto a la cantidad de contagios, los testeos. ¿Cómo ves esa situación? Bueno, en principio mi crítica de ayer en el Consejo Deliberante tiene que ver con que hoy en día todos los marplatenses y los batanenses estamos cumpliendo con la cuarentena y nuestra ventana al mundo exterior tiene que ver con la televisión, los medios de comunicación, la radio, los celulares. Y lo que sí uno observa es que hay muy presente distintos tipos de relatos. El más presente de todos es el periodístico, el cual agradecemos profundamente porque es el que nos mantiene informados diariamente y cada minuto a través del Twitter, de la radio, se va actualizando la información. Hay una carencia de discurso político, pero hay una ausencia de un discurso científico. En el sentido de que, por ejemplo, uno puede ver que de repente aparece una noticia, nos enteramos que una persona contagiada tiene un test que le da positivo y a los días le da negativo. Eso sabemos perfectamente que es raro, digamos, pero ahí me parece que es donde tiene que venir una aclaración de un grupo de expertos que nos puedan decir, porque después aparecen y se dice de que hubo una muestra que fue mal manipulada de alguna manera. Entonces esto genera mucha incertidumbre, nadie aclara nada, y digo, Mar del Plata cuenta con expertos que nos posibilitarían comprender lo que ha pasado. Inclusive las mismas instituciones deberían tener la posibilidad de salir a explicarnos. Sí, es raro, perdón que te interrumpa, Paula, es raro, es verdad lo que vos decís, y no hay un mensaje mancomunado tampoco desde la Secretaría de Salud, en especial Viviana Bernabé, esta semana no habló. A mí me llamó la atención que no haya hablado el otro día en la conferencia de Montenegro, por esta cantidad de casos que se están dando en la ciudad. Nosotros veníamos de una prueba piloto sin prácticamente casos, a de repente tener de golpe algunos casos, y ya bueno, hoy con algunas dudas. Y después también es cierto lo que destacás, de que en las clínicas principales tampoco hablan los infectólogos. Es como muy raro todo. Sí, fundamentalmente es como vos decís, hace unos días las autoridades nos decían que la ciudad estaba libre del coronavirus, pasamos la prueba piloto y ahora, sin ningún tipo de explicación, nos informan que hay una cantidad de trabajadores de la salud que están infectados y que no tienen vínculos epidemiológicos. Entonces, la pregunta sería, ¿qué significa esto? ¿Cómo lo tenemos que interpretar? Digamos, yo lo puedo conversar con mi vecina, con mi familia. Tenemos la suerte que en Acción Marplatense contamos con gente que está muy preparada, con el doctor Ferro, pero la gente común, la gente que habitualmente se informa como la mayoría por la televisión, ¿cómo se interpreta? ¿Quién está poniendo una palabra de claridad sobre esto? Porque es peligroso que no haya una palabra criteriosa en el sentido del descreimiento, porque además estamos atravesando una pandemia, algo que nunca nos había pasado antes. Entonces me parece que ahí el discurso fundamentalmente de expertos, de la mano de la Secretaria de Salud, a quien siempre ha facilitado cuestiones que tienen que ver con fundamentalmente a los que integramos el Consejo Deliberante, invitarnos a ver los centros COVID, hemos charlado con ella en el SEMA, pero bueno, en esta circunstancia amerita que alguien ponga un poco de luz respecto de estas cuestiones.
Estamos hablando con Paula Mantero, quien es concejal de Acción Marplatense. Bien decías vos esto de Viviana Bernabé y de justamente desde la Secretaría de Salud. A mí me pasaba, hoy estaba investigando un poco y leyendo algunas noticias de que Rosario, por ejemplo, acaba de declararse en un punto, porque y bien vale la aclaración también, este es un escenario dinámico que puede ir cambiando, pero que ya estaba libre de transmisión comunitaria. Y yo digo, ¿cuántas diferencias hay con Mar del Plata? Mar del Plata hoy tienes pocos casos, hay una cierta grado de ambigüedad en el mensaje, pero tranquilamente Mar del Plata, yo siento, ¿sabes qué, Paula? Yo siento que Mar del Plata está como flojo de papeles. O sea, que por un lado es cierto que se tiene que flexibilizar porque tenemos pocos casos, pero por el otro el mensaje no llega. No sé si me explico. ¿Vos coincidís conmigo? Sí, en verdad yo creo que, ponele, hasta la prueba piloto fue una situación. En verdad estuvo bueno que se pudiera pensar en un nivel de flexibilización. Fue una herramienta interesante que utilizó el Ejecutivo. Desde mi criterio tendría que haber tenido mucho personal trabajando en esas calles que se habían habilitado como comercios a cielo abierto, porque también si uno toma una medida de esta naturaleza, tiene que también pensar en de qué manera va a controlar y seguir haciendo la pedagogía de COVID, que le llamo yo, que es, si venía gente caminando, se amuchaba, bueno, ahí tenía que estar el personal municipal, tratando de conversar con la gente de la mejor manera y evitando lo que sucedió, digamos. Esto sería un escenario. Y después este segundo escenario, en el cual pasamos, como te dije anteriormente, de ser una ciudad que no teníamos circulación comunitaria a empezar a ver casos, fundamentalmente también del equipo de salud, pero además con estas circunstancias que son raras en el sentido de los test, que te comento también que nosotros le pedimos al Consejo Deliberante, a través de un proyecto, un informe en el más corto plazo sobre la cantidad de pruebas que se están realizando en el partido de General Pueyrredón, cuáles son los lugares que se están procesando las muestras, si se han contratado laboratorios en la ciudad, cuáles son, cuál sería el convenio que tienen y qué procedimientos están utilizando en relación con los test. Digamos, esta también es una información importante, fundamentalmente porque las autoridades del Colegio de Bioquímicos, de alguna manera, hicieron también una crítica, no sé si recordás. Sí. Respecto de los test, si estaban o no estaban homologados, también llama la atención ese informe. Entonces, bueno, me parece que esto que decís vos, flojitos de papeles, no podemos estar flojitos de papeles, porque atrás de cada papel que no existe, digamos, hay una argumentación, ¿sí? O hay una fantasía. Entonces nosotros tenemos que evitar que todos los marplatenses y los batanenses empiecen a hacer funcionar su fantasía, porque con su fantasía aparecen también los temores, el descreimiento, la desconfianza, y creo que se está trabajando bien en Mar del Plata. Y en función de estas cuestiones son las que nosotros ponemos a la luz y decimos, ojo, acá necesitamos aclarar. Y es esto lo que el planteo que de alguna manera hice ayer, que tiene que ver con, nada, socialicemos la información, expliquémoslo, porque en verdad estamos en un momento muy particular de la historia, en un momento crítico, donde todos estamos haciendo un esfuerzo importante. No, sin duda, sí. Y me imagino que también, bueno, desde el lado del municipio te han escuchado al respecto, porque es un municipio, si uno toma el gobierno de Arroyo y lo compara con el de Montenegro, hay un cambio, no sé si coincidís conmigo, pero quiero preguntarte en ese punto también, y vos, bueno, formaste parte y sos parte de Acción Marplatense con Gustavo Pulti a la cabeza. ¿Cómo es la comunicación con ustedes? ¿Hay diálogo entre Pulti y el intendente? ¿Hay una comunicación mancomunada? Nosotros, primero te quiero confirmar que obviamente hay una diferencia absoluta entre el gobierno de Arroyo y el gobierno de Montenegro. En ese sentido, cabe la aclaración
nosotros ayer, inclusive en la voz de Horacio Tacone, coincidimos que fue uno de los peores gobiernos de la ciudad de Mar del Plata fue el de Arroyo. Y en este punto nosotros trabajamos cotidianamente, y además cuando empieza la pandemia el intendente Montenegro nos reunió a los concejales y nos dijo: cualquier idea que tengan la vamos a viabilizar, y en esa actitud de diálogo y propositiva es en la que nosotros nos enmarcamos, y constantemente hemos llevado nuestras propuestas a través del Consejo Deliberante. Inclusive el mismo Pulti ha llevado algunos documentos, hay un acercamiento, hay un diálogo, y además en este momento para nosotros es fundamental porque queremos que le vaya bien a todos los marplatenses y a los batanenses, o sea, estamos trabajando para que así suceda, o sea, el diálogo existe, y entiendo que esto que dije ayer tiene que ser tomado en ese sentido. Claro, sí. Sí, yo entiendo también eso, por eso disculpame que te interrumpa de vuelta, Paula, que es una crítica constructiva, o sea, y es para sumar, porque la realidad es que nosotros desde los medios de comunicación sí se sentía ese vacío. Nosotros quisimos sacar esta semana infectólogos, nadie habla, quisimos sacar a Viviana Bernabé, tampoco. Entonces, pero no solamente nosotros, este es un programa también menor, pero hay otros programas, no han hablado. Entonces, en ese punto también asumo que y la verdad que comparto con vos en esa mirada, es una crítica constructiva para sumar. Totalmente, y además, desde mi perspectiva, hoy en día creo que ustedes son la voz, justamente porque es lo que manifesté ayer. Acá aparece con mucha presencia un relato periodístico, y vos sabés que los relatos tienen que ver con las narrativas de la realidad, y nosotros estamos constantemente informados, o por el Twitter, o por el Instagram, por todos los periodistas, o sea, y eso es muy importante. Creo que esto que vos decías por ahí, programa menor, programa mayor, es la voz que tenemos que poner, y es muy importante. Ya te digo, estamos viviendo momentos históricos, porque una pandemia de esta naturaleza no está inscrita en la historia, y no solamente es algo que nos toca a nosotros, sino que le toca a la provincia, a la nación, al mundo, y ver de qué manera vamos actuando tiene que ver cómo vamos a ir encarando las próximas semanas, porque bueno, siempre estamos al borde de llegar al pico también. Entonces queremos saber cómo estamos en Mar del Plata, y en verdad nosotros tuvimos una propuesta del armado del comité que se votó en el Consejo Deliberante sobre intervención respecto de todos los temas del COVID, donde estaban integrados en ese comité todas las instituciones de salud de la ciudad, públicas y privadas, también el Colegio de Infectólogos, la Universidad Nacional de Mar del Plata, la Universidad FASTA, y también ese comité está como desactivado, y ahí tenemos los expertos que pueden llegar a poner luz a todo esto. Sí, y además yo recuerdo el equipo que había armado Gustavo Pulti era muy bueno en cuanto a la salud. Yo tenía críticas por ahí y reparos para otro lado del equipo, pero la verdad que en su equipo era bueno en cuanto a salud. Bien nombrabas vos el doctor Ferro, también Pablo del Cid, que lo hemos sacado también acá en el programa. Está bueno esto, ¿no? Que haya comunicación entre ustedes. Bueno, Paula, la verdad que te agradezco mucho la comunicación. Muchas gracias por el tiempo. Bueno, por favor, un gusto hablar con vos. Un abrazo grande. Ahí estaba la palabra de Paula Mantero, quien es concejal de Acción Marplatense, contándonos un poco las novedades y hablando un poco de la realidad justamente de la salud.